Hay un misterio en el corazón de toda comunicación. ¿Por qué algunas ideas conectan al instante, mientras que otras, por más lógicas que sean, simplemente no llegan? La respuesta no está en lo que decimos, sino en un campo de batalla silencioso que se define mucho, pero mucho antes de pronunciar la primera palabra. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Es una de esas frustraciones que todos conocemos, ¿no? Se prepara el argumento perfecto, se tiene la razón, la lógica de nuestro lado, y aún así es como hablarle a una pared. Si esto suena familiar, la causa no fue el mensaje, fue el antes. El ambiente previo ya había decidido el resultado por nosotros. Y aquí está la clave que lo cambia todo. Esta simple frase es el pilar de toda interacción humana. Pensemos en esto. Una crítica constructiva de un jefe que no nos cae bien se siente como un ataque. Pero esas mismísimas palabras, dichas por un mentor en quien confiamos, se sienten como una ayuda invaluable. La lógica es la misma, pero la emoción previa lo cambia absolutamente todo. Ese es el lente a través del cual se interpreta el mundo. A este fenómeno, el autor del material de hoy le pone un nombre: primado narrativo. Es un concepto que nace de una mezcla muy particular, la precisión de un ingeniero y la sensibilidad de un artista. Y nos revela que la emoción, ese impulso que creemos tan espontáneo, en realidad también se puede diseñar. A ver, imaginemos estos dos mundos. Por un lado, la ingeniería, con sus fórmulas, sus estructuras, sus cálculos. Y por el otro, la música, con su ritmo, su energía, su impacto emocional. Bueno, pues el autor vivió en ambos y descubrió algo increíble. La emoción tiene una arquitectura. Y si uno no la diseña, alguien más lo hará por uno. Entonces, para que quede súper claro, el primado narrativo es la creación intencional del clima emocional que precede a cualquier interacción. Es ese campo invisible que prepara al receptor para abrirse o cerrarse, para creer o para dudar, para conectar o rechazar. Es, en esencia, la ingeniería del antes. Y aquí viene lo más interesante, Esto se puede desglosar casi como en una fórmula. La interpretación de un mensaje no es magia, es casi matemática. Por ejemplo, imaginemos que alguien va a pedir un aumento. El ambiente es una oficina tensa por recortes. La emoción previa de su jefe es puro estrés y la simbología es ropa informal. La ecuación ya está en su contra antes de decir hola. En cambio, cuando esta ecuación juega a favor, todo fluye. Y esta ecuación se apoya en 7 pilares. Ojo, la idea no es memorizarlos, sino entender que son como las palancas que se pueden mover. Pensemos, por ejemplo, en la coherencia simbólica. No es lo mismo hablar de confianza vistiendo un traje a medida que con una camiseta arrugada. O en la historia previa del receptor. No se puede hablar de riesgo de la misma forma a alguien que acaba de triunfar que a alguien que viene de un fracaso. Cada pilar moldea la percepción antes que se diga una sola palabra. Y esta frase, lo resume de una manera brutalmente honesta. El resultado de una interacción, de una negociación o incluso de una relación, a menudo ya está decidido por este ambiente previo. La batalla se libra y se gana en el campo de la emoción, no en el de la lógica. Ahora veamos cómo esto escala, porque este mismo principio no solo opera en nuestras conversaciones del día a día, sino que es la herramienta con la que se moldean sociedades enteras. Aquí es donde el primado narrativo se convierte en una fuerza de manipulación masiva. Para entender cómo funciona, hay que dejar de ver las emociones como buenas o malas. Mejor, pensemos en ellas como materiales de construcción. El miedo, la esperanza, la ira, el deseo, son como el concreto o el acero. No son el enemigo, son el material con el que se levantan las grandes narrativas que definen nuestra realidad. Las narrativas que buscan la obediencia masiva siguen un ciclo que es muy claro. Primero, se genera confusión y se satura de información. Luego, se introduce miedo o tensión. Después, se ofrecen símbolos claros que indican cuál es el camino correcto. Se repite el mensaje hasta el cansancio y finalmente se ofrece un sentido de pertenencia. La obediencia no se ordena, se hace sentir natural. Y aquí está la línea ética que es crucial. Usar estos principios para una influencia sana busca aclarar, inspirar y despertar la conciencia del otro. La manipulación, en cambio, busca confundir, presionar y dividir para quitarle claridad y poder al individuo. La herramienta es la misma, la intención lo cambia todo.
Bien, ya vimos el problema y su escala. La pregunta ahora es, ¿cómo se recupera el control? Afortunadamente, así como se puede diseñar un ambiente para manipular, también se puede diseñar un ambiente propio para protegerse y, sobre todo, para prosperar. Construir un primado propio significa dejar de reaccionar a los climas emocionales que nos imponen y empezar a crear el nuestro de forma consciente. Es elegir la emoción base desde la cual queremos interpretar el mundo, en lugar de vivir en la ansiedad, el miedo o la urgencia que otros diseñan para nosotros. Y aquí tenemos una guía práctica para empezar. El proceso inicia por definir nuestra propia historia interna y elegir con qué emociones queremos construir la realidad. Luego, se trata de diseñar el entorno físico y simbólico. Y finalmente, un paso crucial: elegir a las personas que forman nuestro círculo. Es un proceso de arquitectura interna, paso a paso. Esta es una idea poderosísima para ir cerrando. No se nos percibe por nuestro currículum o nuestras palabras, sino por el ambiente que generamos al entrar a una habitación. Hay personas que traen calma, otras tensión, otras caos. No es lo que dicen, es lo que se siente. Somos un clima emocional andante. Y con esta pregunta final, la reflexión queda abierta. Después de entender el poder del ambiente previo, la única pregunta que de verdad importa es esa: ¿somos arquitectos conscientes de nuestra realidad emocional o simplemente habitantes de las narrativas que otros construyeron para nosotros? La respuesta define nuestra libertad.